Pronunciamiento de la Asociación Nacional de Personerías ASONALPER. Mediante un comunicado han informado a la ciudadanía que a partir de hoy, 22 de abril, Carlos, se suspenderán actividades en todas las oficinas del país, argumentando pues que en este momento se necesita todo lo que tiene que ver con protección y elementos de bioseguridad para la COVID-19, ya que, por ejemplo, una de estas personas, el personero de Agua Azul, el doctor Henry Galvez, ya fue víctima fatal de esta enfermedad y sencillamente a ellos les toca desarrollar cualquier cantidad de actividades y atender a un gran número de personas, siendo pues muy pocas las personas que vienen acompañando los procesos. Les toca a los personeros, en este caso, estar en primera línea, atendiendo cada uno de los requerimientos de los ciudadanos. Pues tenemos a un personero. ¿De qué municipio es? ¿De dónde es? Marta, se trata del doctor Marco Fernando Díaz Araque, quien es el personero del municipio de Tauramena, a quien saludamos a esta hora. Señor personero, muy buenos días. Muy buenos días para todo el equipo de trabajo de Violeta Estéreo. Un saludo cordial para toda la comunidad del departamento del Casanare. Pues muchas gracias, doctor, por estar en Contacto Noticias, y hemos estado revisando pues el comunicado de la Asociación Nacional de Personerías, donde pues da cuenta que el Estado está incumpliendo el fortalecer financiera y presupuestalmente a las personerías en todo Colombia. ¿Qué es lo que está pasando con las personerías, doctor? Pues básicamente son de pronto unas demandas, unos requerimientos que de parte de las personerías y de parte de quienes hemos desempeñado esta labor por años, ha venido haciendo al Estado. Esto no es de ahora, esto viene de años atrás, en los cuales pues la personería es el único ente que permanentemente garantiza presencia frente a las comunidades. Y básicamente la mayoría de las entidades del Estado, no solo las que pertenecen al Ministerio Público como la Defensoría y la Procuraduría, recargan de funciones a las personerías con base en los principios de colaboración administrativa. Estoy hablando de oficinas de control interno, de corporaciones autónomas, de cuánta entidad considere que necesita hacer una actividad en un municipio alejado, a pesar de contar con planta de personal, con recursos físicos, con recursos financieros, vehículos y demás, a pesar de contar con viáticos para sus funcionarios, siempre termina recargando la labor, las funciones en las personerías municipales, ¿sí? Comenzando por ahí, a raíz de esta pandemia COVID-19, muchas de las entidades, especialmente pues las de la nación, como por ejemplo los juzgados, cerraron totalmente sus puertas al público, ¿sí? Y de pronto, conscientes de la falta de conectividad de los ciudadanos, muchas de las audiencias en la rama judicial, o todas, se programan por canales virtuales. Y ante la falta de conectividad de la gente, pues no se encontró a nadie más que a los personeros para garantizar, ¿sí?, y prácticamente exigirles que reciban a la gente en las personerías y busquen la manera de brindarles esa conectividad para que la gente tenga derecho al acceso a la justicia. De la misma manera, pues las entidades del Ministerio Público han venido recargando trabajo en las personerías municipales. Sí. Y pues eso nos ha expuesto a nosotros. De hecho, en este momento, en mi caso, yo presento síntomas, aunque pues se me diagnosticó un resfriado común, pero es a raíz de eso, que no hemos cerrado las puertas, que hemos procurado atender al público, hemos procurado visitar las comunidades en su territorio, pero finalmente lo que termina sucediendo es que nosotros también nos convertimos en un foco de contagio para los demás. No solamente nosotros estamos arriesgando nuestra salud, sino terminamos arriesgando la salud de toda la comunidad, que ven nosotros el único ente con la disposición para acercarse a ellos. Entonces, pues básicamente lo que hemos determinado a través de FENALPER es suspender las actividades presenciales hasta nuevo aviso, ¿sí? Suspender las actividades presenciales y priorizar los canales virtuales para
actividades que resulten esenciales, que resulten de atención prioritaria. Tampoco podemos asumir todas las actividades que nos deleguen, que nos envíen, pues porque tenemos una recarga de trabajo bastante grande y desatendemos las funciones que realmente corresponden a la naturaleza del cargo. Mientras nosotros tenemos que responder comisiones de otras entidades, muchas veces terminamos abandonando investigaciones, abandonando funciones que por naturaleza sí nos corresponden, ¿sí? Porque de pronto el no atender comisiones, el no atender ese tipo de actividades que nos son enviadas de otras entidades, sí nos acarrea sanciones. Entonces, pues eso es una situación que se torna injusta. Por otro lado, está la situación de seguridad de los personeros. Muchos de los personeros en el país han recurrido a solicitar protección del Estado ante amenazas o ante atentados de diversa índole, y lo que notamos es que respecto de los personeros no hay una prioridad. Solamente se presentan medidas reales y efectivas después de ocurridos los atentados. De eso podríamos traer a colación muchísimos ejemplos. En mi caso, en 2 oportunidades han atentado contra mi vehículo, en una oportunidad contra mi persona, con ataques con piedra, mientras he sido personero en otros lugares. Pero pues hasta el momento las únicas medidas que se han tomado es lo que llama la Policía Nacional. Les agradecemos mucho por su disposición, un plan padrino, que es simplemente pues hacerle un seguimiento al protegido, ir y recogerle una firma, básicamente es eso. Entonces, entre esas y otras situaciones se suma la falta de recursos de las personerías de menor categoría. Las personerías de categoría quinta y sexta no tienen recursos suficientes para procurarse pues lo necesario que les permita cumplir con todas esas funciones. Nosotros estamos sacando de nuestro bolsillo para poder asumir esas funciones que por naturaleza nos corresponden, más las múltiples funciones que nos asignan otras entidades. Bueno, doctor, permítame, ¿cómo es esto de las agresiones? ¿Cómo es esto cuando sucede un caso donde ustedes son víctimas de estos hostigamientos? Se supone deberían tener un esquema especial. ¿Lo tiene? ¿Aló? Bueno, perdimos comunicación con el doctor Marco Fernando. Él es el personero del municipio de Tauramena. Nos estaba contando por qué a partir de hoy, 22 de abril, se suspenden las actividades en todas las oficinas de las personerías en el país. Dentro de los argumentos está la situación de incumplimientos del Estado frente al fortalecimiento financiero y presupuestal a las personerías, principalmente por la sobrecarga laboral, como nos lo estaba explicando, la situación sanitaria que vive también cada una de estas entidades, cada una de estas oficinas. De igual manera, ellos están evidenciando que por falta de tener estos apoyos, muy seguramente se vio esto reflejado en la situación del doctor Henry Galvis, personero del municipio de Aguazul, quien falleció ya hace algunas semanas. De igual manera, pues le estábamos preguntando el hecho de cuando hay situaciones de riesgo, son víctimas de estos hostigamientos, pues cuál es el procedimiento, porque ellos dicen no nos prestan seguridad. Y un detalle más que de los personeros es que cuestionan cómo el gobierno nacional habilitó recursos, habilitó más de 500 nuevos empleos para la Procuraduría General, pero no tuvo en cuenta la situación de las personerías, no tuvo en cuenta la situación de estos funcionarios que son los que están atendiendo en primera línea al usuario en derechos humanos, en cada uno de estas situaciones misionales. Regresamos ya con el doctor Marco Fernando. Doctor Marco Fernando, le estábamos preguntando a su merced sobre las situaciones de riesgo, cuando ustedes son agredidos, cuando ustedes son vulnerados, son hostigados, ¿cómo es ese procedimiento? Pues a ver, básicamente lo que se hace es reportar a través de algún organismo como la Defensoría del Pueblo
o nosotros directamente a la Unidad Nacional de Protección, pero pues en esos casos lo que hemos observado a nivel del país es que las personerías, los personeros no están priorizados para su protección. A muchos de ellos se les dan unos esquemas de seguridad tal vez incipientes y que consisten simplemente en hacerle una visita y recogerle una firma. A otros se les asigna un chaleco y un botón de pánico que con estos problemas de conectividad no sirven para nada, no sirven para mayor cosa, y más cuando nos tenemos que desplazar a los sitios más remotos de este país. A algunos de ellos se les han retirado los esquemas de seguridad, aduciendo que el riesgo que tienen no es extraordinario, que es un riesgo ordinario que lo tiene todo el mundo. Sí, y como ustedes saben, los personeros municipales estamos expuestos todo el tiempo frente a todas las personas, frente a todos los actores del país, armados, no armados, ¿sí? Entonces, pues todas estas situaciones son las que han llevado a que a través de la Federación Nacional de Personeros se coordine esta suspensión de actividades presenciales, adicionando pues el tema de la pandemia, pues que nos está agravando cada una de estas situaciones que él comentaba. Marta, y es que recordemos que una de las personeras en el municipio de Maní, justamente allí la doctora Angie Juliet fue amenazada hace unos días por un trabajo que estaba desarrollando en el tema laboral entre las petroleras y la comunidad, y pues se le enviaron mensajes. Están ellos sujetos y están expuestos a este tipo de situaciones. Sí, señor. Por ejemplo, este es un ejemplo de la situación que se está viviendo. Me llama la atención o nos llama la atención la situación el cuestionamiento que hacían ustedes hace 3, 4 días a nivel nacional con la comparación de atención que da el gobierno nacional a la Procuraduría y a las personerías. Estaban ustedes diciendo, a la Procuraduría les habilitaron recursos, les habilitaron la posibilidad de contratar a más de 500 personas. ¿Cómo es esto? Sí, básicamente, pues en la agenda de la Procuraduría General de la Nación y del Ministerio Público y de la Nación misma, se encuentra la asignación de recursos y facultades, incluso judiciales, para la Procuraduría General de la Nación, lo que implica la asignación, una asignación bastante considerable de recursos, y lo que implica además un aumento en la planta de personal, mientras las personerías continuamos con esa planta básica de personero y secretaria, ¿sí? Para cumplir las funciones que muchos, aunque les corresponde, aunque tengan los recursos, no quieren cumplir en los territorios. Entonces, pues, básicamente es la situación de más que de incomodidad, pues una situación de injusticia y de física, falta de posibilidades para cumplir con esas funciones. Doctor, en este momento, ¿cómo van a hacer entonces ustedes para atender? ¿De qué manera queda el horario, queda el servicio de las personerías, no solamente en Casanare, en todo el país? Pues básicamente lo que se ha acordado es suspender las actividades presenciales, recurrir a los canales virtuales y priorizar actividades, las que sean prioritarias, las que consideremos que dentro del marco y la naturaleza de nuestras funciones resultan ser prioritarias. Obviamente nosotros somos conscientes, porque pues llevamos muchos años desempeñando esta labor, de la gran importancia de la labor del personero municipal. Entonces, pues no podemos dejar desamparadas a nuestras comunidades, eso lo tenemos totalmente claro, pero tampoco podemos permitir que esta situación continúe quedándonos callados. ¿Y esta decisión es de manera indefinida? O sea, ¿no sabemos hasta cuándo se restablezca el servicio? En principio es de manera indefinida. En el caso particular de Tauramena, yo expedí una resolución en la cual suspendo actividades presenciales por el término de 15 días, teniendo en cuenta pues la presencia de síntomas, no solo en mi caso, sino en el caso de mi secretaria. Sí, quería preguntarle eso. Por ejemplo, en Tauramena, ¿cuántas personas laboran allí en la personería? En la personería tenemos a mi secretaria y tenemos el apoyo de un estudiante de consultorio jurídico y una judicante. Además, pues de parte de la alcaldía hay una persona que nos colabora con el tema del aseo de manera ocasional. Sin embargo, pues esta semana me dio la obligación de decirle a la señora que
no ingresar al despacho para evitar de pronto que sufrieran un contagio. Sí. 4 personas para atender una población que tiene Tauramena. ¿Qué población tiene más o menos? Alrededor de 25.000 habitantes. 25.000 habitantes y son 4 personas, entre ellos 2 profesionales ya del derecho, que es el personero, y el el estudiante no sería eso, una persona no más. Una persona. No, básicamente es una persona, porque finalmente nuestra secretaria, una persona muy activa, muy colaboradora, ella pues se dedica al manejo del archivo, al manejo de la documentación, hace las veces de recepcionista, muchas veces tiene que hacer las labores de servicios generales, sí, porque pues es una necesidad. Nosotros mismos tenemos muchas veces que asumir este tipo de labores, directamente los personeros. El estudiante de consultorio jurídico pues hace algunas labores de proyectar escritos, pero que finalmente tendrán que ser revisados, corregidos y orientados por el personero directamente. De igual manera, la judicante también proyecta algunos escritos jurídicos, pero tienen que ser finalmente revisados, corregidos y elaborados por el personero municipal. Entonces, en esencia, quien atiende directamente al público termina siendo el personero municipal. Sí, señor. 25.000 personas atendidas por un solo profesional, en este caso el doctor Marco Fernando allí en Tauramena. Esta situación es muy similar a estos municipios de categoría 3, 4 y 5. El municipio de Tauramena en este momento está catalogado en 4ª categoría. Sí. Hace poco se hizo el ascenso de categoría 5ª, categoría 4ª. Entonces, a futuro ingresarán más recursos para el caso de Tauramena. Pero en los demás municipios de 5ª y 6ª categoría, la situación sí es bastante preocupante. Sí, yo de pronto cuento con el alivio de que en los próximos días me llegará una asignación de recursos que me permita hacer unos movimientos más favorables a la atención al público, pero nosotros hacemos el llamado principalmente por los compañeros de las categorías 5ª y 6ª, cuyos recursos son paupérrimos frente a las atenciones que le tienen que brindar a su población. Pues doctor Marco Fernando, muchas gracias a usted por evidenciar lo que está pasando con nuestras personerías, nuestros personeros, nuestros adjudicantes, nuestros estudiantes de consultorio allí en estos municipios, como usted bien lo dice, de categoría 4ª, 5ª y 6ª, donde son escasos los recursos, pero sí hay muchísima comunidad que atender. Por ejemplo, Tauramena, 25.000 habitantes para una sola persona, 25.000 habitantes. Doctor Marco Fernando, que tenga buen día. Muchísimas gracias a ustedes. El mensaje que quiero dejar es que las personerías no dejan de trabajar, las personerías van a estar atentas a la defensa y promoción de los derechos humanos, a la vigilancia de la gestión pública, ¿sí? Y al cumplimiento de todas las funciones que son más de 1.000 para cada personero municipal que nos asigna la Constitución y la ley. Muchísimas gracias. Más de 1.000 funciones. En Maní, Carlos, me hacía usted memoria la situación que le presentó a principios de este año a la personera, donde fue amenazada por tratar temas laborales por incidencia petrolera. Allí, ¿cómo fue la frase que le dijeron? Si no quiere verse afectada, no se siga metiendo, o sea, zapa. Fue más o menos la frase que le escribieron a la personera del municipio de Maní. Bueno, esto es la situación que se vive con los personeros en nuestro departamento. Hay que decirlo, lamentablemente, esta situación que se suscita en nuestro territorio se repite en los más de 1.000 municipios que tiene Colombia, y hoy han tomado esa decisión. Se suspenden las actividades en todas las oficinas del país. 7:13 minutos. Las ventas de su establecimiento comercial son uno de los componentes más importantes para la